¿Te gustaría aprender las reglas elementales para poder agradar a la gente? ¿Te gustaría tener las herramientas adecuadas para poder tratar con la gente e influir sobre ellas? Y lo mejor de todo, ¿te gustaría ser un líder reconocido? Si concuerdas con alguna de estas afirmaciones, estás en el lugar indicado, ya que el día de hoy vamos a estar analizando un libro muy interesante que habla sobre todos estos temas. El libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro escrito por Dale Carnegie, el cual nace el 24 de noviembre de 1888 y fue un empresario y escritor estadounidense muy reconocido. La mayoría de sus libros tratan sobre las relaciones humanas y la comunicación eficaz. De hecho, es considerado por muchos como precursor de los libros de autoayuda y motivación. El libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas fue escrito en 1936, pero su vigencia, lo que dice, aún permanece. El libro lo podemos dividir en 4 partes fundamentales, que son: la primera, técnicas fundamentales para tratar con el prójimo; la segunda, 6 maneras de agradar a los demás; la tercera, logre que los demás piensen como usted; y la cuarta, sea un líder. En la primera parte de técnicas fundamentales para tratar con el prójimo, lleva como título: si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Básicamente, esta parte habla sobre la crítica. La crítica, si la buscamos en internet, dice que es una forma de expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una persona o una cosa. Ahora, el autor nos dice: la crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. Entonces, la crítica puede ser algo muy peligroso porque lastima el orgullo de una persona y también hiere su sentido de importancia, incluso despierta resentimiento. Ahora, por medio de la crítica nunca provocamos un cambio verdadero. De hecho, con frecuencia hacemos totalmente lo contrario. Cuando criticamos, en lugar de hacer un cambio, lo que hacemos es crear en la otra persona un resentimiento. Ahora, tratemos de comprender a las personas en lugar de censurarlas, porque muchas veces esa parte de no querer escucharlas, no tolerarlas, nos hace que no podamos que nosotros empecemos a criticar a esas personas. Ahora, imaginémonos por unos momentos por qué hacen lo que hacen. Recordemos, las personas, ninguna persona ha vivido lo mismo que tú, no nació en el mismo lugar que tú, no tiene el mismo contexto que tú. Entonces tenemos que imaginarnos por qué hacen lo que hacen. A lo que podemos mencionar para poder contrarrestar esta parte es que: 1, tenemos que aprender a ser tolerantes; 2, tenemos que hacer el uso de la simpatía y de la empatía también, y también de la bondad. Ahora, el autor nos dice que la primera regla de este libro es: no critique, no condene, ni se queje. El punto número 2 de la primera parte dice: el gran secreto para tratar con la gente. ¿Cuál será ese secreto que nos dice el autor? La primera idea de esta parte dice que solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo, y eso es hacer que esa persona quiera hacerlo. Si la persona no quiere hacerlo, a lo mejor va a terminar cediendo un poco, pero lo va a hacer de mala gana y no lo va a hacer de la mejor forma. Entonces, esta parte nos habla sobre todo lo que un adulto necesita. ¿Qué es lo que necesita un adulto normal o una persona normal? Lo primero es tener sensaciones de tener salud y conservación de su vida. El segundo, que tiene su sustento, tiene su alimento, tiene un lugar donde dormir, tiene dinero y las cosas que puede comprar el dinero. También piensa en la vida, en el más allá. Esto tiene que ver más con su fe, con sus creencias de cada persona. El punto número 6, la satisfacción sexual, el bienestar de sus hijos, y por último el autor nos maneja un sentido de propia importancia. Y de hecho el autor pone mucho hincapié en este último punto, que es el que las personas requieren en mayor proporción, pero que nunca les damos. Y nos da algunas citas importantes para este tema. La primera es del Dr. John Dewey, que dice: el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante, a lo que complementa con la frase de Sigmund Freud, que dice que él a esto le llama el deseo de ser grande. De entrada, aquí podemos ver una parte que necesitamos las personas, es sentirnos importantes, es sentir reconocimiento por parte de las personas y que nos traten bien, que nos den elogios por lo que hacemos. Lincoln decía: a todo el mundo le agrada un elogio. Y William James, un filósofo estadounidense, dijo: el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser
apreciado. Ahora, esta parte nos habla mucho sobre que el deseo de sentirse importante de alguna persona siempre crea cosas interesantes. Por ejemplo, ha hecho que muchas personas, muchos artistas puedan crear majestuosas obras de arte, que muchos deportistas hayan superado sus límites y hayan llegado a los siguientes niveles, que los líderes logren hacer proezas en su liderazgo, en sus organizaciones y en los lugares donde desempeñan su liderazgo, ¿no? Entonces también nos maneja una anécdota que recuerdo muy bien, que es un ejemplo de la mujer, ¿no? Una mujer que, bueno, ella anhelaba con todo, deseaba amor, deseaba satisfacción sexual, deseaba hijos y prestigio social. Pero lamentablemente la vida le destrozaba todas las esperanzas de tener todo ello, ya que de entrada su esposo no la amaba. Se negaba incluso a comer con ella. No tenía hijos y tampoco tenía importancia social. Entonces, ¿qué sucede con esta mujer? Que enloquece y en su demencia, en su imaginación, ella piensa que se divorcia y que recupera su nombre de soltera. Cree que ahora está casada con un aristócrata inglés e insiste que ahora se llama Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, cuando iba al doctor, se imaginaba que todas las noches daba a luz a uno. Entonces, cada vez le preguntan al doctor que le estaba atendiendo: ¿esto es una tragedia? El doctor responde: si pudieras tirar la mano para devolverle la cordura a esta mujer, simplemente no lo haría porque es mucho más feliz tal y como está. Ahora imagínense, si aquí en este ejemplo, ¿no?, nos dice que una persona puede incluso perder la cordura, enloquecer, cuando no tiene ese prestigio y esa importancia que tiene su ser, ¿no? Ahora, este ejemplo es para darnos cuenta, nada más para respaldar que una persona efectivamente necesita sentido de importancia, necesita sentirse grande, necesita elogios, necesita a alguien que le esté recordando o diciendo las cosas que hace bien, ¿no? Ahora, el autor nos quiere decir que nosotros hagamos esto, pero elogiar a las personas sin caer en la adulación, ya que la adulación terminaría siendo algo hueco, egoísta y algo que no es sincero para nada. De hecho, la diferencia entre apreciar a una persona y adularla es muy sencilla, que una es sincera y la otra no. Una es altruista y la otra es egoísta. ¿Vale? Entonces, recordemos muy bien esta parte. Necesitamos, y la regla número 2 nos dice, demostrar aprecio honrado y sincero para las personas. Ese es el secreto para tratar con la gente. Ahora, el punto número 3 dice: quien puede hacer esto tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Ahora, dice que el único modo que disponemos para influir sobre las personas, para influir sobre la gente o el prójimo, es hablar acerca de lo que esa persona quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Nos pone un ejemplo de un dueño de un establo que estaba con su hijo y de repente vieron a un cordero que se salió del establo. Y ellos lo que querían era meter al cordero. Agarraron al cordero, lo amarraron de la cabeza y de las patas e intentaban jalarlo para poder meterlo. Y simplemente el cordero no quería moverse. Al ver esto, la criada del establo va con el cordero y le mete el dedo en la boca, así como lo haría la mamá del cordero, ¿no? Entonces empieza a ponerle el dedo, el cordero empieza a chupar el dedo y al momento de sentir esa forma maternal con la que le estaba tratando la criada, el cordero empieza a caminar hacia donde la criada quería tenerlo, que era dentro del establo. Entonces, este ejemplo nos da una clara visión de que las personas, vamos a aplicarlo a las personas, cuando lo hacen a la fuerza simplemente se van a resistir y no van a querer hacerlo. Ellos, el dueño del establo y el hijo, estaban pensando en ellos, en lo que ellos querían. ¿Qué era lo que querían ellos? Meter al cordero. Ahora la criada, al darse cuenta que tenían este problema, lo que hace es, ¿qué es lo que quería el cordero? El cordero a lo mejor quería sentirse bien, estar cerca de su mamá o que alguien le recuerde esa parte, ¿no? Y empieza a pensar en lo que el cordero quiere y con esto obtuvo el objetivo. Con las personas pasa lo mismo. Cuando tú a las personas les hablas de lo que ellas quieren y les ayudas a conseguirlo, ellos te van a seguir. Ahora, el único medio para influir sobre la gente es hablar acerca de lo que el otro quiere. Henry Ford decía: si hay un secreto del éxito, ese reside en la capacidad de apreciar
el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde el punto de vista así como del propio. Ahora, es por ejemplo los vendedores de autos. No sé si han visto las películas, siempre pintan al vendedor de autos como una persona egoísta, una persona que solo quiere vender, vender y vender y no piensa en otra persona. De hecho, así era hace mucho tiempo en Estados Unidos, que es donde está el ejemplo, e incluso en cualquier parte aplica. Ellos, al momento de querer vender un automóvil y querer imponer su presencia, que ellos son los mejores, que ellos son los mejores vendedores, bla, 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 ellos hacían que las personas simplemente no les compraran. Ahora, por el lado contrario, ¿cómo se maneja ahora? Los vendedores venden sin vender. ¿Por qué? Porque venden lo que la persona quiere recibir. A lo mejor quieren recibir comodidad, a lo mejor quieren recibir velocidad en el automóvil, seguridad, XY, y eso es lo que venden ahora. Ya no hablan de ellos, ni de sus grandes hazañas como vendedores, ni de su manera arrogante de vender, sino que ahora se enfocan en lo que el cliente busca, ¿no? Y así podemos resumir la primera parte de este libro, cuyas reglas son: número 1, no critique, no condene, ni se queje. Regla número 2, demuestre aprecio honrado y sincero. Y regla número 3, despierte en los demás un deseo vehemente. ¿Ah? Ahora pasamos a la segunda parte de este resumen, de este libro, perdón. 6 maneras de agradar a los demás. Haga esto y serás bienvenido en todas partes. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué nos querrá decir? Por ahí nos pone un ejemplo muy interesante. Dice, ¿por qué el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse la comida? Vamos a reflexionar un poco, ¿no? La gallina, por ejemplo, tiene que dar huevos. Una vaca tiene que dar leche. Un pajarito, un canario, tiene que cantar. Sin embargo, el perro se gana la vida solo con demostrar el cariño que siente por el dueño. Ok, qué interesante, ¿no? Dice, usted puede ganar más amigos en 2 meses interesándose de verdad en los demás que en lo que se puede ganar en 2 años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo. O sea, así es, esta frase tiene mucha verdad. Cuando tú te interesas en los demás, atraes a las personas. Cuando tú quieres que las personas te vean a ti y quieres interesarlas pero en ti, las personas simplemente les va a dar igual, porque hay un montón de personas que quieren hacer lo mismo. Entonces, tienes que interesarte por los demás, ¿no? Tienes que mostrar un interés genuino en las demás personas y no simplemente vas a agregar amigos a tu lista de amigos, ¿no? Sino que también vas a crear lealtad a la compañía, a la organización, a donde tú quieras por parte de los clientes y de las personas que te están siguiendo como líder. Entonces, regla número 1, interésese sinceramente por los demás. Segundo punto, una manera sencilla de causar una buena impresión. Algo muy importante en esto es que nosotros tenemos que disfrutar cuando nos encontremos con las personas. Y una manera de disfrutar que estamos pasándola bien con ellos es mediante una sonrisa. Ahora, esta parte del libro nos habla sobre estar contentos, sobre estar felices y también nos indica que la felicidad no depende de condiciones externas, más bien depende de nuestras condiciones internas. Es introspección y decisión de estar feliz y disfrutar el momento con las personas. Ahora, esto lo podemos bajar en una forma de demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Mediante una sonrisa. Regla número 2, sonríe. Tal vez así con una sonrisa vas a mostrar más empatía, te vas a mostrar con más sinceridad, con más genuinidad y bueno, eso te puede servir muchísimo. Regla número 2, sonríe. Punto número 3, si no haces esto la vas a pasar muy mal. ¿Qué querrá decir el autor con esto? Simplemente que hay algo muy importante que debemos de hacer con las personas. Una vez que tengamos personas a lo mejor que nos van a seguir, a lo mejor que nos están viendo, a lo mejor que son nuestros subordinados, nosotros lo que tenemos que aprender de manera inmediata es un nombre. Porque dice aquí que el nombre es el sonido más dulce para la persona y en cualquier idioma. Entonces, hagamos un esfuerzo por aprendernos el nombre de las personas, por poderlas llamar de forma personalizada. Un ejemplo muy claro que podemos ver es, por ejemplo, en el café, en Starbucks, por ejemplo, ellos incluso le ponen tu nombre al vaso, pues para mostrar un poco más de personalización y ver y tú sientas que lo están haciendo para ti, ¿no? Entonces, regla número 3, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Punto número 4, manera de convertirse en un buen conversador. Aquí
Cuando tú estás conversando con alguien o cuando estás en una plática con alguien, hay que pensar un poco. ¿En quién se centra la conversación que estás dando? ¿Hablas nada más de ti o dejas que la otra persona hable? Para ser un buen conversador, nos dice el autor, que nosotros debemos de centrarnos en escuchar a la otra persona, más en lo que podamos hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque para ser interesante hay que interesarnos en las personas. Entonces, ¿en dónde está la balanza en una conversación? Cuando estás con los demás. ¿En los demás o en ti? Si solo hablas de ti, tus logros y todo ello, simplemente las personas van a perder interés. Ahora, si tú las escuchas, si tú escuchas sus logros, tú te vas a convertir en un buen conversador, pero sobre todo en un buen oyente. Por eso la regla número 4 dice, sea un buen oyente. Escuchemos a las personas más de lo que hablamos de nosotros. Punto número 5. ¿Cómo interesar a la gente? Hay que hacer un poco de introspección en esto. Tú con tu grupo de personas con las que estás normalmente, ¿sabes qué es lo que les gusta a esas personas? O si estás en tu trabajo, ¿sabes qué es lo que le gusta a tu personal? O si tú eres un líder, ¿sabes qué es lo que le gusta a tus seguidores? Si contestaste que sí, lo estás haciendo bien. Si contestaste que no, tienes que hacer ahí un pequeño ajuste porque nosotros, la regla número 5 nos dice que tenemos que hablar siempre de lo que le interesa a los demás. Eso nos va a convertir en unas personas mucho más fáciles de tratar, mucho más agradables a las personas porque les estamos interesando. Cuando tú te interesas en la otra persona y te interesa lo que a ellos les interesa, tú te vuelves interesante, válgame la redundancia para ellos. Entonces, regla número 5, hable siempre de lo que le interesa a los demás. Punto número 6, ¿cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente? Aquí nos habla de algo muy interesante. No sé si han escuchado la regla de oro que está en la Biblia, que incluso Jesús la dijo, haz al prójimo lo que quieras que hagan contigo. Ahora, ¿cómo quieres ser tratado? Haz un poco de introspección de nuevo. ¿Cómo te gusta? ¿A ti te gusta un lenguaje positivo, que te hablen empáticamente, te gusta que te escuchen? Ahora, todo eso que a ti te gusta, ahora aplícalo al contrario, con las personas. Si a ti te gusta que te hagan eso, entonces tú hazlo con las personas. Regla número 6, haga que la otra persona se sienta importante, pero hágalo sinceramente. Obviamente si no lo haces sinceramente, estamos hablando de una adulación y como dijimos en los primeros puntos, una adulación es algo hueco, es algo egoísta. Entonces, hazlo sinceramente y que te importen las demás personas, pero con sinceridad. Ahora, esta segunda parte vamos a resumirla en las reglas que acabamos de mencionar. Recordemos, la primera regla, interésese sinceramente por los demás. Segunda regla, sonría. Tercera regla, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Cuarta regla, sea un buen oyente. Anima a los demás a que hablen de sí mismos. Regla número 5, hable siempre de lo que le interesa a los demás. Y regla número 6, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Ahora sí, hablemos de la tercera parte. Logre que los demás piensen como usted. Esta tercera parte es muy importante porque es la que nos va a ayudar a poder influir sobre las personas. Ahora, influir sobre las personas implica que yo pueda compartir y multiplicar mi visión. El punto número 1 dice, no es posible ganar una discusión. ¿Por qué? Porque simplemente no se puede ganar. Es imposible, porque si pierdes la discusión, la pierdes. Y si la ganas, también pierdes. Porque como ya lo dijo Benjamin Franklin, si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Y esto es muy interesante porque ¿qué debemos de hacer? Pues evitar las discusiones. Al final de cuentas vamos a crear resentimiento, vamos a crear contradicciones, vamos a no tener la voluntad de la persona con la que estamos discutiendo. Entonces, ¿qué debo de hacer entonces? Lo primero es aprender a controlar nuestro carácter. Tenemos que primeramente escuchar a la persona, como ya lo vimos en los temas anteriores, buscar las áreas de acuerdo. Por lo general, la discrepancia suele ser en un punto, no en toda la idea. Entonces hay que buscar los puntos en los que estemos de acuerdo con las personas y trabajar en ellos.
Otra cosa que debemos de hacer es ser honestos siempre, tanto con nosotros como con ellos. Prometer, pensar y analizar con cuidado las ideas de nuestro oponente. Tal vez en ese momento está muy fuerte la discusión, algo por el estilo, entonces prometer, con sinceridad también, pensar y analizar esa parte para que los dos tengan tiempo de reflexionarlo. Otra cosa es agradecer siempre a nuestro oponente el interés por poder tener esa discusión, ¿no? Su interés por el tema también, porque muchas veces eso no sucede, no tenemos ese interés, entonces significa que no nos importa. Entonces agradece siempre el interés de tu oponente. Y el último punto, ya si ves que está muy fuerte la discusión, es posponer la acción de modo que ambos bandos, o sea tú y la otra persona, o tú y con los que estés discutiendo, tengan tiempo de repensar o de replantear el problema, ¿vale? Ahora, si tú agarras y le dices a una persona que está equivocada, la verdad es darle una bofetada a su inteligencia, a su orgullo y a su respeto por sí mismo. Lo único que vamos a conseguir de ese modo es que la persona, desde ese momento en el que tú le estés diciendo que está equivocada, es cómo te va a devolver la bofetada. Es lo único en lo que está pensando. Nunca empieces una discusión o una conversación diciendo te voy a demostrar esto, porque simplemente estás causando más conflicto, estás causando un resentimiento en la persona. Por eso, regla número 1 de la tercera parte, la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Punto número 2, un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlo. Por ahí nos da una cita, Alexander Pope dice: sé enseñar a los hombres como si no se les enseñara, y proponerle cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de 300 años también Galileo dijo: no se le puede enseñar nada a nadie, solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Y tercera cita que nos maneja, Lord Chesterfield dijo así: has de ser más sabio que los demás, claro que puedes, pero no lo digas. Eso fue algo que le dijo a su hijo. No le digas a las demás personas que eres más sabio que ellos, ¿no? Ahora, en otras palabras, lo que nos dice aquí es que no hay que discutir ni con el cliente, ni con el cónyuge, ni con ningún adversario. Lo único que tenemos que hacer es evitar esa discusión, pero mostrar respeto por esas personas y por lo que ellos dicen. No le diga que se equivoca, porque ya vimos que eso no funciona. No lo haga enojar. ¿Para qué? Mejor utilice un poco de tacto y utilice diplomacia. Busque la forma de poder decir las cosas, pero con diplomacia. Regla número 2, respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Tercer punto, si se equivoca usted, admítalo. A veces pensamos que si estamos equivocados es un sinónimo de debilidad o de una inferioridad, pero algo muy cierto es que eso lo único que demuestra es que no tenemos seguridad en nosotros mismos. De hecho, mostrar que tenemos un error, admitirlo, muestra más seguridad que no hacerlo. Aparte que ante el grupo, ante las personas, siempre nos va a brindar mayor sinceridad y confianza. Vamos a ser más confiables con las personas, ¿vale? Entonces, regla número 3, si usted está equivocado, admítalo rápidamente y enfáticamente. Puedes repuntar mucho que estás equivocado. ¿Por qué? Porque esta parte nos hace más humanos, nos hace más seguros y también hace que las personas sientan más confianza en nosotros. Ahora, el punto número 4, una gota de miel. Dice aquí, vamos a leerlo textual como dice: si vienes a mí con los puños cerrados, dijo Woodrow Wilson, creo poder prometerte que los míos se apresarán más rápido que los tuyos. Pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos, y si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo y precisamente en qué es lo que estamos en desacuerdo, llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno del otro, que los puntos en que diferimos son pocos y los puntos en que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. Esta parte nos habla sobre que a las personas no les gusta cambiar la idea, no les gusta que les pongan, que les inserten otras ideas que no son las suyas. A nadie, de hecho, no es posible obligarlo a la fuerza, a nadie, de que pueda convenir con las mismas ideas que tú. Pero sí podemos conducir a la otra persona a hacerlo, si somos suaves y si somos amables. Recordemos, por ejemplo, una frase que dijo Lincoln: una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Yo, por ejemplo, he aprendido esto por las malas, ¿no? Siempre a mí
me molesta, yo odio hacer filas en cualquier lado, sobre todo cuando hacemos trámites, ¿no? De gobierno y toda esa parte, donde las personas siempre están de mal humor y las filas tardan mucho tiempo, ¿no? Ahora, una vez que llegas a la fila, yo de antes era de las personas que se ponían muy prepotentes. Ahora no, al contrario, llegas, saludas a las personas, les haces un cumplido sincero, y eso de verdad te ayuda muchísimo a poder tener un mejor trámite, un mejor procedimiento en todo. Bueno, en mi caso, ¿no? Eso me ha pasado y eso lo tengo por experiencia. Regla número 4, empiece siempre en forma amigable. Eso es muy, muy importante. Punto número 5, el secreto de Sócrates. Aquí, bueno, esta parte nos habla sobre un tema muy interesante que es bueno, yo lo he visto en ventas, cuando tú predispones a las personas con el sí, por ejemplo, le das afirmaciones que ellos puedan contestar que sí, ¿no? Y esto a la larga, 2, 3 preguntas o 2, 3 afirmaciones que puedan hacer con el sí, nos ayuda a que el próximo sí, a lo mejor pueda ser el de discordancia, pueda también ser mucho más amigable, mucho más factible hablarlo de esta forma. Ahora, siempre siempre trata de evitar que la otra persona diga no desde el principio. Un no como respuesta es un obstáculo sumamente difícil de vencer. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo mismo. Entonces tenemos que aprender a plantearnos las afirmaciones y las preguntas que siempre sean con una contestación de sí, una afirmación. Por ejemplo, no sé, ¿quieres el bien para tus papás? Otra persona muy probablemente te va a decir que sí. ¿Quieres que tu matrimonio le vaya bien? ¿Quieres ser una mejor persona? Por ejemplo, este tipo de cosas siempre nos ayudan a poder predisponer a las personas, ¿sale? Entonces, regla número 5, consiga que la otra persona diga sí, sí de inmediatamente. Siguiente, 6. La válvula de seguridad para atender quejas. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Nosotros nos ponemos a hablar y a tratar de convencer a la otra persona. Por ejemplo, los vendedores, hace rato decíamos el ejemplo de los vendedores de automóviles, ¿no? Que al hacer esto siempre tenían un error muy costoso porque les costaba ventas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Simplemente dejar que la otra persona hable. Deja hablar a la otra persona. Ellas saben más que nosotros acerca de lo que ellos quieren en sus negocios, en sus problemas y en todo lo demás. Hagámosle preguntas mejor. Permitamos que nos expliquen por medio de preguntas qué es lo que necesitan. Escuchar más a la otra persona nos permite conocerla más y poder ayudarle en lo que necesite principalmente. Entonces, la regla número 6 dice, permita que la otra persona sea quien hable más. ¿Cómo obtener cooperación? Punto 7. A nadie le agrada sentir que se le quiere obligar a hacer algo o una cosa determinada. Todos preferimos creer que compramos lo que se nos antoja, que aplicamos nuestras ideas, que no nos gusta que alguien nos cuestione o nos diga cuáles son nuestros deseos o nuestras necesidades, porque eso no lo sabe nadie mejor que nosotros mismos. Ahora, dejar que la otra persona sienta que la idea es suya no solo funciona en los negocios o en la política, sino también en la vida familiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser aquí muy inteligentes y hábiles para hacer que las otras personas sientan que las ideas son de ellas, compartir nuestras ideas, pero también que esas personas puedan comprar esa idea y puedan ponerse la camiseta. Regla número 7, permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Y con eso, mira, lo vas a ganar. A mí me pasó muchas veces en el trabajo, tenía una líder muy buena que nos enseñaba todos los beneficios y todo lo que nosotros podíamos ganar con esa forma de pensar o con esa idea. Entonces, de verdad, inténtenlo, permitan que la otra persona sienta que es su idea. 8. Una fórmula que le resultará maravillosa. Hay una razón por la cual otra persona piensa y procede como lo hace. Eso es absoluto. Por algo las personas lo hacen. Ahora descubran cuál es esa razón oculta y tendrán básicamente todas las llaves de sus acciones. Quizá incluso de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona.
Además de que tú aumentas considerablemente tu habilidad para tratar con la gente, seremos más empáticos si hacemos esto. Regla número 8, trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. 9. Cuando tú comienzas una conversación o das tu punto de vista y dices, yo no lo puedo culpar por sentirse como usted se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Tienes que aprender a respetar las ideas y los contrapuntos de las demás personas. Siempre tienes que mostrar simpatía por las personas que te están siguiendo. Tienes que sentir empatía también y tienes que sentir los deseos de la otra persona. Regla número 9. Muestra simpatía por las ideas y deseos de la otra persona, pero como hemos dicho antes, hay que hacerlo con sinceridad, hay que ser genuinos en esta parte. Punto número 10, un llamado que nos gusta a todos. Por lo general, hay dos razones por las cuales las personas hacen algo, ¿no? Una es porque la primera es una razón que le parece buena y digna de hacerla, y la otra es la verdadera razón. No hay de otra. La gente es honrada y quiere responder a sus obligaciones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Siempre buscar el bien común para hacer las cosas y ayudar a los demás. Eso va a preservar los valores de las personas, y aunque ellos quieran cambiar la forma de ejecutar las cosas o la forma de ejecutar una acción, si tú preservas las razones y el sentido común de la idea, del ejercicio, de la actividad o de lo que sea, siempre vas a tener a la persona de tu lado. Entonces, regla número 10, apele a los motivos más nobles. Punto número 11. Así se hace en el cine y en la televisión, porque usted no hace lo mismo. En este punto nos dice que cuando queremos vender o dar una idea, nosotros lo que tenemos que hacer es de verdad vivir esa idea. Aquí nos habla sobre dramatizarla, pero en realidad es vivirla, hacerla interesante, dramáticamente decirlo, ¿no? Cómo lo vamos a hacer, mostrar ese entusiasmo para hacer y llevar a cabo una idea. Por eso la regla número 11 dice, dramatice sus ideas, para que las demás personas lo puedan sentir y al momento de usted vivirla de la forma adecuada, usted puede de verdad demostrar lo que se siente por la idea y así poder atraer a las personas a esa idea. Punto número 12 de la tercera parte, y es el último punto de la tercera parte, dice, cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe con esto. La forma de conseguir que se hagan las cosas es estimular la competencia. No hablo del estímulo sordo y monetario, sino el deseo de superar al otro, de superarse, ¿no? Tienes que transmitir ese deseo de superación de la otra persona. Ayudar siempre a las otras personas al siguiente nivel, darles ese empujoncito que les puede ayudar para desarrollar todas sus habilidades y todo su potencial. Regla número 12, lance contacto un reto amable. Créanme que con esto vamos a poder ser unos líderes muy eficaces, porque siempre tenemos que hacer que las personas desarrollen su potencial. Ese empujoncito a veces es la diferencia entre tener un liderazgo muy bueno y no tenerlo. Bien, aquí hemos terminado con la tercera parte y vamos ya por la última parte de este libro. Ya estamos a punto de terminar. La última parte habla sobre ser un líder. Esta última parte, el título es Sea un líder. Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos. De entrada, vamos a ir un poco más rápido en esto para no ser muy largo el video. Dice, si tiene usted que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Primero, si quieres dar una idea, prepara a las personas desde un inicio de la conversación para poder tener una mejor comunicación y un mejor intercambio de ideas. Siempre debemos empezar con un elogio y un aprecio sincero, como lo vimos en los primeros temas. Ahora, ¿cómo criticar y no ser odiados en el proceso? Simplemente, con una de las mejores formas de hacer cambiar la posición de las personas es buscar puntos en común. O, por ejemplo, y también podemos dar el ejemplo. La regla número 2 dice, llame la atención sobre los errores de los demás, pero hágalo indirectamente. Nos da el ejemplo de un militar que tenía que hacer que sus subordinados se cortaran el cabello. Entonces, él lo que hizo, porque nadie quería, les dijo, yo sé que esto nos va a ayudar a ser mejores líderes, y para poner el ejemplo, aunque yo ya tengo el cabello corto, mañana mismo me lo voy a volver a recortar.
Y simplemente con esta acción de darlo como una indirecta, de hacerlo lo correcto, él hizo que sus subordinados lograran cortarse el cabello al día siguiente y permanecer así durante todo el tiempo que estuvieron con ellos. ¿Por qué? Porque dio el ejemplo, llamó la atención, pero lo hizo de una manera indirecta. Ahora, tercera regla, tenemos que hablar primero de nuestros propios errores. Cuando escuchamos a alguien decir sus errores o decir en qué estaba equivocado, a las demás personas se les hace mucho más fácil también expresarse. ¿Por qué? Porque esto demuestra que todos estamos lejos de la perfección, pero que también agarramos confianza y sinceridad en lo que decimos. Por eso la regla número 3 del cuarto punto dice: hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. El siguiente punto: a nadie le agrada recibir órdenes. Entonces, a lo mejor aquí nos da una técnica, y esa técnica es que en lugar de tú agarrar y dar una orden, debes a lo mejor hacer alguna pregunta que pueda ayudarte a conseguir el objetivo. Por ejemplo, en una orden, no sé, que un papá o alguien le ponga a su hijo, ¿no? Ve a buscar a tu hermanito a su entrenamiento. A lo mejor tú estás cansado, estás viendo tele y te dan una orden. Y pues obviamente no vas a querer escucharla, no te va a agradar escuchar que te están mandando a hacer algo, ¿no? Ahora imagínate de otra forma, si te dicen: oye, ¿no crees que sea peligroso que tu hermanito regrese solo de su entrenamiento? Incluso ahí yo creo que ahorita que lo dije, hasta yo mismo pensé: oye, pues sí, podría ser peligroso, me haces el cuestionamiento correcto y muy probablemente la persona te va a recibir esa orden, pero no tiene que ser una orden, simplemente parafraseárselo y hacerlo por medio de preguntas para que se escuche más ameno. Regla número 4, haga preguntas en vez de dar órdenes. Punto número 5, permita que la otra persona salve su prestigio. Y aquí nos habla de un gran gerente que tuvo la General Electric. Esta persona básicamente era una persona muy eficaz a todo lo relativo a la electricidad, que es la parte fundamental de esta compañía, ¿no? Ahora, al momento de él ser muy bueno, lo suben de puesto, le ponen como jefe de departamento de cálculos, y aquí ya no pudo hacer las cosas bien. De hecho, hizo muy mal el trabajo y no buscaban cómo decírselo o cómo hacer que él renunciara a ese cargo. Entonces, simplemente, como él era una parte importante y esencial de la compañía, lo que hicieron fue darle otro puesto con el mismo nombre, con otro nombre, pero haciendo lo que hacía anteriormente. Entonces, al momento de hacer este cambio fue una jugada maestra, porque tenían a la persona que era muy importante, pusieron a otro a cargo de lo que él no podía y todos estaban contentos. Entonces, si tú permites que la otra persona salve su prestigio, o sea, no tienes que condenar a nadie, no tienes que hacer que nadie renuncie, no tienes que correr a nadie, no tienes que decirle a nadie de ninguna forma que él esté equivocado y que no sirve para eso. Simplemente, a lo mejor ayudándoles a salvar su prestigio, poniéndoles otra tarea o haciendo que se minimice ese golpe que sería el hecho de decirlo así muy directo. Entonces, ayudemos a las personas. Regla número 5, permita que la otra persona salve su prestigio. 6, cómo estimular a las personas hacia el triunfo. A todos, absolutamente a todos, como lo dijimos en temas anteriores, les agrada ser elogiados. Pero cuando tú eres líder, tienes que ser incluso muy específico con tus elogios. Cuando lo haces de forma sincera, y hacemos sentir bien a las personas, pero recordémosles siempre que hagan algo, que tengan algún pequeño logro, darles ese elogio, darles esa palmadita de seguir adelante, de seguir mejorando, de seguir creciendo como persona también, y eso nos va a traer muchísimos seguidores como líderes. Entonces, a todos nos agrada ser elogiados y hagámoslas de forma específica. Por eso, regla número 6, elogie el más pequeño progreso, y además cada progreso sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Punto número 7, cría fama y échate a dormir. Aquí básicamente lo que nos dice es que a las personas, al momento de reconocerle características de su persona, o a lo mejor características también que pueda mejorar, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien: oye, eres muy buen administrador, esa persona se la puede creer, se la cree, ¿no? Y tú lo estás impulsando porque le estás dando esa seguridad que a lo mejor esa persona se necesita. A lo mejor tú a alguien le dices: oye, eres muy buen comunicador,
porque lo estás viendo en su persona, entonces tú le vas haciendo como una fama de que es buen comunicador y les vas ayudando a esas personas a poder desarrollar esas habilidades de administración, de comunicación o cualquiera que sean las actividades. Entonces tú le vas a dar esa reputación a las personas y ellos se van a encargar de desmentir, o sea, de decir que sí lo saben hacer y tú los vas a poder potencializar en ese momento. Regla número 7, atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Siguiente punto, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Ahora, si nosotros le decimos a un niño, a un esposo, a un empleado o a cualquier persona que es estúpido haciendo ciertas cosas y que no tiene dotes para hacerlo y que no las va a poder hacer y que las hace mal, desde ese momento habremos destruido todo incentivo que pueda hacer que las personas mejoren en ese punto. Entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que alentar a las personas, ayudarlas a que puedan corregir eso que no saben hacer o a crecer en esos puntos, ¿no? Regla número 8, aliente a la otra persona, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Entonces practiquemos esa parte de ayudar a las personas, de minimizar los errores para que ellas mismas puedan superarse al final de cabo. Y punto número 9 y último, ahora sí fuimos un poco más rápido, pensé que nos iba a llevar más tiempo, dice, procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. Para esto, son como un resumen súper rápido de todo lo que hemos visto. Lo primero que tienes que hacer es ser sincero. No prometer nada que no se pueda cumplir y olvidarte de los beneficios que puedes tener y empezar a concentrarte en los beneficios para la otra persona. Ayudarlos a ver esos beneficios te va a ayudar muchísimo también a ti. Saber exactamente qué es lo que quieres que la otra persona haga y poderle mostrar el camino para hacerlo. Con esto te está implícito ser empático y preguntarte qué es lo que verdaderamente quiere la otra persona. Considerar los beneficios que va a recibir la otra persona para poder hacer lo que tú le sugieres. Esos beneficios casi siempre hay que resaltarlos. Si tú quieres algo que sabes que a la otra persona le puede convenir porque va a tener también beneficios, siempre resalta esa parte. Hacer coincidir esos beneficios, los tuyos, con los beneficios de la otra persona y bueno, entonces la regla número 9, procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Bueno, básicamente esto es el resumen del libro, sacamos las partes más importantes y de verdad creo que aunque el libro se haya escrito hace mucho tiempo, todo lo que dice acá o la gran mayoría, como lo quieras ver, aplica para hoy en día. Entonces, espero que les haya gustado este resumen, espero que ahí en los comentarios nos escriban qué es lo que ustedes aprendieron, qué es lo que más les gustó del libro, qué es lo que no les gustó, para poder también tomarlo en cuenta y dar una buena retroalimentación. Entonces, me despido, espero que tengan una excelente noche y mucho éxito en su aprendizaje. Hasta la próxima.